Bien, estamos ya de regreso en Revista 110 y Síntesis, transmisión conjunta, quedándonos en nuestras respectivas casas, llevándole el programa hasta ustedes por Coral HJB 830 en AM, Revista 110 en vivo por Facebook en su página y también de Facebook de Síntesis y Siempre Comunicaciones. Bien, continuamos. Andrés Terrero nos tiene hoy un invitado muy especial. Muy bien, Carlos, gracias. Buenos días a nuestro amigo Ángel Locual, político, economista, escritor, diplomático, con quien podemos hablar muchos temas aquí de actualidad. Ángel, nosotros hacíamos un resumen esta mañana, Michelle, Carlos y Marcela, con relación a la problemática, si se podía llamar así, o la incertidumbre de cuándo abrir o no abrir una determinada área del sector económico para dinamizar la economía. Sin embargo, nosotros queremos comenzar contigo, Ángel, primero, planteando la situación que nos presenta los análisis o indicadores internacionales. Los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Dominicano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Internacional, la CEPAL, Bank of America y muchísimos otros más han hecho análisis de todo lo que está pasando, lo que va a pasar en la economía de nuestros países. El gobierno dominicano ha hecho una serie de medidas económicas, primero, tendiente a controlar digamos que el deterioro de la economía y a tratar de expandir el gasto, de manera que con todo y que no haya una actividad económica, que haya dinero para que la gente pueda ir comprando algo y que la economía no se estanque tan como la gente pueda pensar que puede ser. La divisa está prácticamente controlada con una ligera alza, pero controlada. El petróleo nos ayuda porque está descendiendo, y el oro está por delante ayudándonos. ¿Qué ve Ángel Locual como economista para la República Dominicana, viendo esos factores exógenos, viendo los informes internacionales y viendo la actividad local? Buen día, Andrés, y a los demás amigos que te acompañan ahí. Mira, es muy temprano para hacer evaluaciones de carácter económico de lo que puede ser la conducta económica y el resultado este año. Porque en realidad nosotros tenemos de crisis 40 días y 40 días no nos dan para medir el impacto del coronavirus en la economía, porque además para eso hay que tener una perspectiva de cuándo puede iniciarse la reactivación económica. Pero si tú lo miras desde los ángulos de ingresos en divisas, tú tendrías que pensar en lo siguiente. El turismo este año venía ya afectado por un decrecimiento del casi 7% en relación con el año pasado y no íbamos a tener los más o menos 7.500 millones de dólares de ingresos. Este año el turismo colapsa completo. No va a haber turismo este año porque cuando se pueda acomodar el país a la nueva realidad, habrá que controlar cómo ingresan, porque es una de las condiciones de la OMS para el levantamiento de las medidas. Habrá que ver cuándo empiezan los turistas a llegar y qué pruebas hay que hacerle para que no importemos el virus de nuevo. En consecuencia, turismo internacional este año casi no habrá. Esa es una cuenta que no estará en las cuentas de ingreso de la República y afectará muy duramente el precio de las monedas extranjeras en el país. Si tú consideras, porque además, recuérdate que no es solo que nosotros estemos en condiciones de recibirlo, que no creo que lo estemos, sino que además los países emisores estén en condiciones de tener gentes que quieran viajar y no parece que este año eso vaya a ocurrir en una medida considerable en Estados Unidos, en Europa, ni en ninguna de nuestras fuentes de turismo. Cuando tú consideras la partida siguiente, más importante, que es remesas, no es verdad lo que el Banco Central dijo, que no se iban a afectar. Se van a afectar drásticamente. Desde luego, la remesa no se irá casi a cero como el turismo, porque hay remesas familiares de subsistencia que los dominicanos que viven en el exterior tratarán de hacer como quieran. Pero oye, en una semana en Estados Unidos van 6 millones de desempleados, ya van 20 millones. En Estados Unidos ya muchos ciudadanos están recibiendo alimentos gratis. Esa no es una condición buena para que los dominicanos que hay allí tengan disponibilidad para mandar dinero a República Dominicana. Y eso se repite en España y en otras naciones de Europa en donde hay muchos dominicanos. La inversión extranjera directa nuestra
entre otras partidas, tenía al turismo como una fuente importante. Nadie en su sano juicio cree que este año se vayan a rehabilitar o a mantener las perspectivas de inversión extranjera directa en el país. En consecuencia, nosotros tenemos que pensar que nos queda básicamente la cuenta de exportaciones. Pero en la cuenta de exportaciones, Zona Franca está cerrada. Minería podría reabrirse con bastante rapidez. Y Haití, que es la única por la naturaleza de los bienes que vendemos, que podría mantenerse este año. Estados Unidos, por la naturaleza de los productos, podría no desmejorar mucho. Pero es evidente que nadie puede hablar de un crecimiento de las exportaciones como aportadores de divisa este año. En consecuencia, las fuentes externas de la economía van a ser duramente golpeadas este año como nunca desde la guerra de abril lo habían sido. Cuando tú traduces eso a la economía interna, a la economía que el dominicano percibe, tú tienes que entender que en marzo ya habían 650,000 solicitudes de suspensión de contratos. Esas son 655,000 familias que no van a tener ingresos. El Estado puede, aún con los ingresos muy menguados que tiene, por la crisis, por las medidas inteligentes que tomó, porque yo creo que lo que hizo la DGI de posponer los pagos fue inteligente. Pero hay otras cosas que son locuras, porque te avisan que hay una serie de servicios online que es mentira. Esto es un país de aguajeros y los poderes públicos son los primeros aguajeros. Cuando tú entras online a la Dirección General de Títulos, que podría trabajar online todo el tiempo, ocurre que tú no puedes hacer una transferencia de título, entonces tú no puedes pagarle el impuesto de transferencia al gobierno. Y no generas ingresos. Eso pasa en mensuras. Cuando tú hoy haces un contrato, que los abogados podrían hacer contratos prácticamente online, tú no puedes hacer un contrato porque no hay en dónde registrarlo, porque la Procuraduría, donde no debería registrarse las firmas de los abogados, está cerrada y la Suprema Corte también. Cuando tú dices que hoy tú puedes hacer un acta de una compañía, porque tú deberías poder seguir haciendo compañías, documentos relativos a asambleas, pero donde los registra la Cámara de Comercio y Producción en cada provincia están cerradas. No, pero perdón, Ángel, están cerradas hasta hoy. La Cámara de Comercio y Producción, y perdón me interrumpa, ha anunciado que hoy estará abierta. Bueno, pero tú no haces nada con que abra la Cámara de Comercio y Producción si Procuraduría y la Justicia no te registran los contratos. Lo que te quiero decir es que aquí cada poder del Estado ha tomado sus medidas sin norte. Entonces no hay una coordinación para que esas políticas públicas generales coincidan con el interés general. Y al mismo Estado, los otros poderes públicos sin querer le tienen bloqueado. Entonces, ¿qué tú tienes hoy? Y difiero ligeramente del comentario que tú hiciste al inicio. Bueno, tú tienes hoy a un Estado que no es que está tratando de mantener la capacidad de consumo en el sentido en que la economía lo requiere, sino que está auxiliando a gentes que no podrían tener los alimentos de primera necesidad con un programa. Pero la capacidad de consumo de la economía es muchísimo más que eso. El gobierno está aplicando una política de carácter social coyuntural. Pero Andrés, ¿hasta cuándo puede un gobierno al que se le han caído los ingresos mantener esas políticas sociales? Para mantener esas políticas sociales necesita mantener los ingresos o necesita buscar financiamientos. No hay financiamiento rápido en el exterior hoy. Además de que la capacidad de endeudamiento del país, con la caída que va a tener el Producto Interno Bruto este año, va a quedar casi anulada. El país va a tener un 60% del Producto Interno Bruto de deuda consolidada. Bueno, pero tú dirás, usa la maquinita del Banco Central. Eso es peor que el coronavirus. Usa el crédito del Banco de Reserva. Eso también es muy malo. En consecuencia, hay pero no, Ángel, no es la maquinita del Banco Central. Por lo menos el Banco Central tiene recursos y ha tenido para financiar el gobierno excepcionalmente, que no sea función del Banco Central, pero por la ley de emergencia que se decretó en el Congreso, que se hizo en el Congreso, se le dio la potestad al Banco Central para poder ir en auxilio del gobierno central y lo ha hecho. Y puede seguirlo haciendo. Cuando el Banco Central interviene mediante mecanismos de políticas públicas, poniendo en circulación dinero que no se corresponde con el crecimiento del Producto Interno Bruto, eso técnicamente es una emisión inorgánica. Yo no estoy diciendo que lo que el Banco Central hizo está mal, no.
Yo estoy de acuerdo con lo que se hizo. Lo que te quiero decir es que para el resto del año, y al año le faltan más de 8 meses, eso no se mantiene. Ni se mantienen las emisiones, ni se mantiene la capacidad interna de endeudamiento del gobierno, ni se mantiene la capacidad de endeudamiento del gobierno a través de bonos de Hacienda. No se mantiene. Lo único que el gobierno podría hacer, novedoso, y no he visto que lo ha planteado, es hacer emisiones en dólares para el retorno de dólares que los dominicanos tengan en condiciones de depósito en el exterior a los fines de financiar parte de la crisis. Pero eso requeriría una ley. En consecuencia, no veo que hoy el panorama esté tan claro como para que los organismos internacionales te digan, este año el Producto Interno Bruto de la República Dominicana tendrá crecimiento cero, que saludan las autoridades porque en el resto de los países el crecimiento va a ser negativo. Correcto. Muchos países, incluido Estados Unidos, van a entrar en recesión. La verdad es que nosotros también vamos a entrar en recesión y tenemos que preparar al país, tenemos que preparar a los empresarios para esa circunstancia. Hoy yo creo que el gobierno ha reaccionado a la crisis, pero no ha planeado cómo enfrentar la crisis a partir del día 1 de mayo. El gobierno tiene que ir liderando la apertura, la reapertura del país a una nueva normalidad. Tenemos que estar claros en una cosa, o vamos a salir peor de la cuenta, y es en que la normalidad que había en enero y febrero ya no existe, no existirá. El país va hacia una normalidad nueva y hay que preparar la mentalidad de la gente para convivir en esa normalidad nueva que implica convivir con el coronavirus mientras vamos abriendo de manera paulatina el país en cada una de sus actividades económicas. Por ejemplo, el país podría y debería, déjame ver porque me está dando el sol ahí. El país podría y debería ir hacia la reapertura de la minería. La minería es una de las actividades que se puede reabrir y poner en condiciones normales más rápidamente. Sí. El país tiene que procurar mantener y rehabilitar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas por una razón, porque las pequeñas y medianas empresas y el comercio son, después del turismo, las que generan una mayor empleomanía y una mayor distribución de los ingresos. En consecuencia, el país tiene que ir rápidamente a rehabilitar eso. El país tiene que fortalecer un sector que se ha portado bien. Para mí, el sector que se ha portado mejor en la economía, además del comercio que ha mantenido los servicios, es la agricultura. El país no ha tenido problemas de desabastecimiento, pero hay gente que va a quebrar por ser eficaz. Yo te voy a decir unos que van a quebrar por ser eficaces. Van a quebrar por ser eficaces los productores de pollo, porque tenían una producción que contaba con el consumo de los turistas y ahora no hay turistas. Pues el gobierno tiene y de los planes de asistencia social. Perdóname. Y de los haitianos también. Sí, el comercio con Haití hoy está en menos de un 20%. Y es normal que esté en menos de un 20% porque la economía haitiana carece de capacidad de consumo en situaciones normales, cuando la situación no es normal es peor. Pero el comercio con Haití, yo creo que más temprano que tarde se rehabilita. Y es de las cuentas que posiblemente se van a comportar mejor en medio de esta crisis. Pero cuando tú sigues con los sectores económicos, por ejemplo, te voy a hablar de uno que se ha portado bien, pero una cosa que se ha hecho bien hace 40 días, puede ser que en el día 41 ya no esté bien. Yo creo que el sector bancario ha tenido una buena conducta en el día 1 de la crisis. Pero hoy, cuando tú vas por la calle, por ejemplo, hace unos días yo fui a hacerme unos análisis y pasé por la Sol Poniente, que todo el mundo la conoce. Es una calle sin tránsito. Y yo estuve 20 minutos para cruzar las oficinas del Popular y del VHD, porque había una cola para entrar. Eso es en Camino Chiquito. Camino Chiquito. No, Sol Poniente, Camino Chiquito. Es la misma, solo que cambia de nombre. Hoy, sí. La cola de personas era de más de 250 metros. Y la hora de los carros. No, los carros te dije 20 minutos. 250 metros de gente parada.
la hora de espera interior, me dijo Amarilis Castro, una periodista con la que hablé del periódico Hoy, la cola dentro para esperar que te atiendan era de 2 horas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los bancos dividieron los turnos y atinadamente, porque creo que fue una medida atinada, pusieron las distancias sociales adecuadas, pero entonces cerraron la mitad de las oficinas. Al cerrar la mitad de las oficinas, los usuarios convergen a una cantidad menor. En un tiempo en que, por un error del gobierno, creo yo, el decreto de toque de queda es a las 5 de la tarde. Cuando el decreto de toque de queda es a las 5 de la tarde, el que trabaja hasta las 3. Pero un cajero que trabaja hasta las 3 tiene que cerrar con el cliente a la 1 para cerrar caja. En consecuencia, nada más están dando 4 horas de servicio. Y si vive en la ciudad de Juan Bosch, peor. Es peor. Oye, haría la Asociación de Bancos un servicio muy grande a esta crisis, abriendo las oficinas que han cerrado, porque además el mantenimiento de las oficinas a los bancos no les genera ningún costo adicional sustancial, porque los costos de la oficina son fijos y el del personal también, porque los bancos no han despedido. Pero esa medida, que fue buena al principio, hoy se constituye en un problema que yo pienso que sería inteligente que los miembros de la Asociación de Bancos empezaran a atender para ayudar a que el servicio fluya de mejor manera. Eso se te va repitiendo en casi todos los sectores de la economía. Hay que reevaluar las medidas originalmente adoptadas, porque algunas de esas medidas hoy causan más problemas que lo que resuelven. Te voy a decir una, y quiero, a través de ustedes, que son un medio de influencia y además que tienen la oportunidad de conversar con los que deciden, quiero comentarles una que hoy me parece que el gobierno debe revisar. En un país como el nuestro, de poca cultura, de poca educación y de poco civismo, yo tengo que saludar el civismo que la ciudadanía ha exhibido y comprender las medidas de pánico que el gobierno tuvo que tomar. De pánico porque esto no lo esperaba nadie. De pánico porque sin pánico la gente no se habría recluido en sus casas. Pero el pánico no puede ser eterno, ni la reclusión tampoco, porque eso es peor que el coronavirus. Entonces, yo veo, por ejemplo, en lo que pasan los noticieros, yo veo que la gente va en conchos, 5, 7 metidos en un carrito chiquito vuelto una porquería. La gente va abrazada en motoconchos. En el país, porque no hay otro medio de transporte, en el país hay 2 millones de motoconchos. En consecuencia, el que está prestando un servicio esencial, que no tiene carro, se tiene que ir o en un carrito de estar talados 5 metidos en uno, aunque vayan con mascarilla, y no hay manera de evitar el contagio porque el distanciamiento social es 0. El que va abrazado a un motoconcho, la que salió de un barrio, no tiene cómo evitarlo porque el motoconchista puede tener sucia la camisa o ella respirarle a él. Pero entonces los únicos medios eficaces están en manos del gobierno y el gobierno los cierra. ¿Tú sabes dónde se puede mantener el distanciamiento? En el tren. En el metro el gobierno puede disponer que si el vagón es de 40 gente, solo van 15. En el tren o en la onza, el gobierno puede disponer en la onza que si la guagua tiene 60, solo va a andar con 25, con 30 o con 20, aplicando la medida de distanciamiento social. Igual en el teleférico, porque si no, estamos haciendo la cosa al revés. A los héroes que están prestando los servicios esenciales, los estamos condenados a que se contagien. Las medidas tienen que revisarse, las medidas tienen que ser oportunas en cada momento. Y hoy ya no es el pánico lo que el país necesita, porque el país tiene 40 días encerrado y está desesperado. Hoy lo que el país necesita es que le enseñen, que haya políticas públicas e información del gobierno que le enseñe cómo vamos a convivir con el virus a partir del 1 de mayo, porque te voy a decir una cosa, tampoco debe extenderse el estado de excepción, porque ya todo lo que había que tomar como medidas de excepción, el gobierno lo tomó. Tenemos que, el gobierno debe, yo creí que eso iba a ser el presidente, empezar a trazarle al país el norte de lo que vamos a hacer en la nueva normalidad de la República, que no será la misma que tuvimos hasta inicios de este año. Yo invito de manera humilde a la gente que conforma la comisión del gobierno
a repensar las políticas públicas para preparar mentalmente a este país a estar en una oficina y llegar a la oficina y ponerse una mascarilla y un guante. Bueno, ya yo creo que tomaron la medida correcta, haciendo que en el público, no, ahora hay que decirle al empresario, vamos a iniciar el 1 de mayo con tales actividades, pero usted, empresa, compre test rápido y antes de aperturar, usted tiene que hacerle un test a cada uno de sus empleados. Tenga mascarilla y guante para el que llegue sin mascarilla o sin guante o el que se le dañe. Usted tiene la responsabilidad de proteger a sus empleados y entonces así ir pautando las actividades económicas que se van a reemprender. Déjense de estar agojeando en la justicia con audiencias virtuales cuando no es verdad que hay ninguna audiencia virtual y muchas podrían serlo. Michelle. Bueno. Michelle, ¿quieres café? Sí, no, ahí lo estoy viendo, disfrutando de su café. Oye, 4 tazas de café son buenas para el coronavirus. 4 tazas, ¿verdad? 4 tazas al día. Caliente, bien caliente. Todo caliente. Frío mata el virus, dicen. Definitivamente uno lo escucha y uno se pone a pensar en qué medida podemos uno mismo, independientemente, nosotros decíamos, de las políticas públicas que se tracen, uno mismo puede hacer lo que se llama sus medidas de distanciamiento social y de cuarentena. Y yo creo que también esto es importante. Así es, uno, así es. Uno puede decir, déjame todas estas alternativas que hemos visto que muchos empresarios y microempresarios han desarrollado para poderse mantener durante la crisis, también que lo apliquen al distanciamiento. Ayer me llegó una información de que una persona que es suplidor de vegetales a los supermercados tomó su flotilla de camiones entera, de camiones entera y lo convirtió en mercados móviles y está mandando, tú llamas y él llega a tu casa, tú sales afuera y tú compras de un camión todos los vegetales y frutas, tipo él te lo lleva a tu casa, el camión entero. ¿No entiendes? Y tiene un mínimo de compra y cosas así. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podríamos estar analizando en este sentido? Es complejo. Yo creo que vamos a agradecerle al licenciado Ángel López. Parece que ha tenido unos problemitas técnicos. Agradecerle todas estas recomendaciones que nos da, que tanta falta, porque en este momento todos tenemos que apoyar y todos tenemos que dar nuestras recomendaciones para tratar de que se haga una mejor República Dominicana, tanto en el área de la salud como en el área de la economía. Hay que buscar la vuelta de que los dominicanos puedan seguir en el carril correcto. Y es importante de que, bueno, ya tenemos al licenciado López de nuevo. Es importante de que nosotros miremos que inclusive quien hace las políticas públicas es parte del problema. Escuché a uno de los miembros de la comisión que decía en un medio de comunicación, si nosotros tomamos unas medidas, lo bueno que tiene el coronavirus es que es de todos somos iguales y cada vez que nosotros tomamos una medida, la hacemos tratando y creemos que estamos haciendo lo correcto. Porque si nos sale mal, también nos sale mal a nosotros. En este momento nadie quiere equivocarse, sobre todo cuando hablamos de medidas de salud. Porque en la parte económica aparecen después los vivos, los que hacen negocios en este momento, lo que tratan de hacer ahora. Ese ingenio... Pescan en río revuelto. Claro, pero está bien todo esto. Ahora, eso que están haciendo la gente, que ahora que el licenciado nos escucha, que se están orientando sus negocios para poder sobrevivir en la crisis, que lo apliquen también al distanciamiento social. O sea, que digan, no solo yo voy a poner mi negocio a vender en delivery, sino que a ese delivery yo le voy a poner una mascarilla, yo lo voy a ayudar con el transporte para poder hacer esto posible. Nosotros en el canal, por ejemplo, estamos facilitando el transporte a los empleados. Sí. Cosa que no lo hacíamos. Un vehículo del canal que tiene que ir a trasladarse todos los días a la hora del cambio de turno a las casas a buscar a los máster para poder mantener la operación y que esas personas no tengan riesgo.
Mira, Michelle, perdón, Ángel Local, perdón. Quería introducir este puntico que tú dices ahí para que no se escapen. Por lo siguiente, cuando hablamos de conciencia de la gente y que si la gente está cooperando, y es un tema que yo creo que Salud Pública debería decirlo en un momento determinado. Yo pienso, Michelle, estamos teniendo mucha gente más contagiada diariamente, ¿verdad? Mucha gente cada día más contagiada porque hay un paquete de gente más en la calle. Pero mucha de la gente que fallece en los hospitales, Michelle, está falleciendo porque están llegando tarde a los hospitales. Porque la gente ha decidido no decir nada en sus casas. Se quedan ahí y que no, que eso es esto. Y cuando llaman al 911, ya no hay tiempo. Los pulmones ya están dañados. Sí. Herrero, déjame interrumpirte, porque está revelando una gran verdad, aunque no comparto totalmente la razón de tu verdad. Okay. Mira, uno de los errores de las políticas públicas aplicadas por el Ministerio de Salud fue que no permitió, prohibió y debió incluso haber invitado a que el país hiciera importaciones masivas de test rápido. Mira, al no hacer eso, controló durante un tiempo muy largo, mucho más de un mes, el que la población dispusiera de test rápido, y la estructura de salud pública y de los laboratorios no tenían capacidad para hacer las pruebas. Y hubo gentes que estuvo 15 días, 10 días. Yo conozco muchos que estuvieron 10, 15 días esperando para que le hicieran la prueba. A los 10, 15 días, el virus te puede haber matado o ya puede casi haber terminado. Sí. Últimamente, el gobierno se ha abierto un poco más, y yo creo que incluso eso es lo que hace que las cifras del gobierno le sean adversas al gobierno. El gobierno dijo que había hecho 16,000 pruebas, ahora corrige el ministro y dice que ya van 50. No, a esta altura tendríamos que haber tenido 300,000 pruebas, porque eso es lo que permitía un planeamiento, un conocimiento para evitar los contagios. San Francisco, Salcedo y Santiago pasó eso porque no hubo la información a tiempo para aplicar las políticas públicas de restricción y de imposición del distanciamiento social mediante el imperio de la ley. Entonces se actuó rápido. Cuando tú quitas a San Francisco, ahora un poco a Salcedo y a Santiago, las estadísticas de la República Dominicana ocurre que no son malas, pero las estadísticas de la República Dominicana con 4.680 casos están muy lejos de representar la verdad del mercado de salud, porque se han hecho demasiadas pocas pruebas. Aquí debió permitir que todo el mundo trajera los test, porque el que sale en un test mal, entonces ya tiene más razón para ir a hacerse la prueba del PCR. Pero hoy ocurre que de 10 millones de personas, nada más tenemos 16,000 pruebas de PCR, y ahora dicen que 30,000 de la otra. Eso no es representativo. En Alemania aplicaron 1,7 millones, 350,000 por semana al inicio. Entonces, por eso pudieron planear. Por eso también tienen una tasa de morbilidad baja. República Dominicana, con 226 muertos, que es la única cifra real, tiene 4.8 de morbilidad. No, la verdad es que es más baja, pero ahí no están todos los diagnosticados. Ahí no están todas las personas que se le ha hecho prueba. Yo creo que la República Dominicana en realidad tiene una tasa baja, pero no puedo probarlo porque el dato básico, que es el dato de detectados, no es de calidad. Si tú te vas al mundo, en donde pasa lo mismo que te estoy diciendo aquí, tú tienes 2.350.000 infectados con 162,000 muertos. Tasa de morbilidad 6,89. Eso tampoco es verdad. ¿Por qué? Porque los infectados en muchos sitios no se han detectado en la medida eficaz en que algunas naciones lo hicieron. Hoy, ¿qué es lo que el Estado debe hacer? Todas las empresas, privadas y públicas, tienen libertad para importar test. Y cuando a partir del 1 de mayo se abran las labores, todo el mundo tiene que hacer test. A todo el mundo, porque el problema de esta enfermedad es que los asintomáticos son la bomba de tiempo. 80 de cada 100 personas son asintomáticas, andan sin saber, contaminando
a sus propias familias. Yo sé que Luce, que tiene peso, que ha anunciado que le dio coronavirus, pero oye, el único que protege a los otros es el que ya dio coronavirus y dijo que lo tenía, porque ese se cuida y cuando se cure, ese no infecta. Pero hoy hay gente que anda infectando y no lo sabe y no es por su culpa. Licenciado, dos cosas. Aquí nos escriben a través de las redes sociales y le mandan a decir la medida que al gobierno que tome en cuenta la medida sugerida por el licenciado López, que abra el tren, el teleférico y la OMSA a un 25% de su capacidad, claro, y que obliguen a que la gente vaya con mascarilla o claro, que lo den en la entrada del metro. Eso yo creo que podemos dejarlo claro y eso podemos ir resolviendo un tema. La otra cosa que nos ese piden es un distanciamiento social inteligente, porque claro, la otra medida el otro tema que sugieren, que quieren que ustedes su opinión es, aunque a partir del 1 de mayo, del 15 de mayo, las empresas vayan abriendo y se vaya tratando de aperturar la economía, que cómo usted manejaría el tema de las fronteras. Sabemos que una cosa es salir de la casa y otra cosa es volver a dejar que todo esto entre de afuera y lo que son los puertos, aeropuertos y las fronteras. Mira, dos cosas. Esa que tú me preguntas que es vital. Esa es la quinta recomendación de la OMS. Hasta que todo esté controlado, el país tiene que estar aislado. Fronteras terrestres y marítimas cerradas. Fronteras aéreas cerradas. Cuando todo esté controlado y se produzca la reapertura, la República Dominicana tiene que arreglar que a cada línea aérea que trae pasajeros, como ya está haciendo la de Kuwait, haya que hacerle, antes de abordar, una prueba rápida de coronavirus. Pero todavía estamos muy lejos de eso. Te digo que está más temprano, que el Ministerio de Educación, ya por una resolución, visto que lo más temprano que podríamos reiniciar la reactivación es en los primeros días de mayo, que el Ministerio de Educación, por ahora, por resolución, disponga el aplazamiento del año escolar y lo fije. Perdón, el aplazamiento. El aplazamiento ya definitivo del año escolar hasta julio y fije el mes de julio como un mes de recapitulación y de pruebas. Y este año, cuando los muchachos estaban de vacaciones, los muchachos iban de vacaciones ya en junio. Sí. Se pasaban junio, julio. Bueno, este año no. Este año julio es de recuperación y a final de julio exámenes para que nadie pierda su año lectivo. Pero desde hoy, entonces todos los padres se programan y ponen a sus hijos a estudiar virtual, los que pueden, porque aquí vivimos diciendo disparate. Yo leí en la prensa hoy que aquí la educación puede ser virtual, pero para la clase media que tiene computadora, pero ¿a qué educación virtual va un muchachito de Gualey? Eso es igual que las medidas de distanciamiento. No, y el internet. Hay una parte, Ángel, hay una parte, pero lógicamente no podemos concluir con eso, porque la República Digital ha llegado a algunas escuelas, no a todas, y también, como dice Michelle, el internet, la red, la República Digital te tienen las escuelas, pero los niños no tienen conexión en su casa. Sí, correcto. Van a ir bien los niños de clase alta, los niños de clase media, pero los de abajo se van a quedar atrás. En consecuencia, es darle que el Ministerio de Educación instruya a los maestros a darles tareas. Oye, cuando yo era niño, había algo que se hacía con los adultos, que eran aquellas pruebas para los que no podían ir a la escuela. Yo creo que no se usa eso ya. De hecho, yo cuando se utiliza con creo que un programa a través de APEC. Sí, educación a distancia. Bueno, ahora, ¿qué yo creo que hay que darle a los muchachos? Bueno, ya tenían 60% del programa. El 40% del programa vamos a dárselo de manera virtual para que lo estudien en la casa y vamos a tomar el mes de julio. Yo no estoy diciendo que tiene que ser el mes de julio específico ni qué día, porque yo no estoy al día en los calendarios escolares. Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, y el mes de julio, los profesores así, pues ya el mes de julio tenemos mayo, junio completo, 2 meses ya sabemos. Y el mes de julio los profesores van a asistir a darle recapitulación completa a los estudiantes para que tomen una prueba a finales del mes de julio. Bueno, entonces de esa manera le salvamos a los estudiantes el año escolar, pero además podemos
hacer que los papás se programen. Y eso tiene que ver con la 6ª recomendación de la OMS, preparar al país para una nueva normalidad, haciendo que los transmisores mayores, que son los niños, la gente más vulnerable, puedan tener programada y controlada su vida. Bueno, cuando se reabra en mayo, ¿qué es lo que hay que decir? La gente que tiene patologías no asistirá, está liberada. La gente de más de 65, 70 años que no puede estará liberada. Las mujeres embarazadas estarán liberadas, pero el resto puede ir a trabajar. Un país no puede estar sin trabajar. Mira, Alemania ya empezó ahora en mayo a trabajar. En medio de su peor crisis, Estados Unidos está organizando el trabajo para mayo. España, sí, ustedes saben cómo está, y hace una semana empezó a trabajar. Bueno, empezaron con la construcción. Aquí hay obras de construcción que se pueden empezar. Tal vez hay otras que no, pero eso tienen que decidir las autoridades cuáles van aperturando. Lo que no es posible es mantener al país acuartelado. Yo estoy de acuerdo con Ángel, ya lo habíamos establecido temprano. Es bueno decir, Ángel, que el MINER, o sea, el Ministerio de Educación ha dicho que se va a reunir hoy su consejo, quizás para evaluar las medidas que se pueden tomar para salvar el año escolar y poner la fecha en que se pueda reiniciar, de que los estudiantes no pierdan el año. Sugerencias con relación a los meses que son lo que eran meses destinados para vacaciones, que debería ser un sacrificio este año, eso es importante tomarlo. Michelle, dime. Bien, vamos a despedir al licenciado Ángel. Perdón, yo quiero, dame un minuto, Michelle, con Ángel, perdóname, porque Ángel Loco ha escrito una serie de artículos que son importantes y hay que verlo en este momento ahora, Michelle, y lo vamos a perder si se nos va. Ángel ha estado escribiendo sobre el tema del aplazamiento de las elecciones en la República Dominicana. Ha sido muy fuerte con ese tema. Primero, un planteamiento que hacía Leonel Fernández, lo criticaba, y segundo, ha dicho que si están aplazando para 5 y 26 de julio, y si no se puede hacer, ¿qué pasaría? Entonces queremos que él, como abogado y experto en temas constitucionales también, que nos diga qué es lo que él opina y qué es lo que debería pasar en caso de que ocurriese lo que nadie quiere que ocurra, que es que no hayan elecciones. Mira, Andrés y Michelle, en la República Dominicana la democracia le da derecho a opinar a todo el mundo, pero hemos usado mal ese derecho y ahora a ese derecho a opinar le ponemos al lado experto en ciencias ocultas, diría yo. Aquí hay muchos abogados que deberían ir a estudiar leyes de nuevo porque no saben, pero hay algunos que es peor, que deberían ir a estudiar español, porque al no saber hablar ni saber el significado de las palabras, viven llenando de desinformación a la ciudadanía. Un marco de desinformación es el artículo 274 de la Constitución y el 275. El artículo 274 de la Constitución es clarísimo y dice que toda autoridad elegida cesa 4 años después de manera automática y es imposible prorrogarle su mandato. Es un mandato expreso de la Constitución. Pero dice elegidos. Hay otros funcionarios que no son elegidos, que son designados. Y a ellos se refiere el artículo 275, que dice que todo funcionario de órgano constitucional designado permanece, no importa si le tocan 4, 6, 7 años, permanece hasta que se nombra su sustituto. Eso es aplicable a la Suprema Corte de Justicia, eso es aplicable al Tribunal Constitucional, a la Junta Central Electoral, a la Cámara de Cuentas, al Tribunal Superior Electoral, porque son designados, no son elegidos. ¿Designado directo o indirectamente? Designado de manera indirecta por el Consejo de la Magistratura o por el Senado, pero la palabra designado los involucra a todos. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pueblo, el soberano, se desprendió de la capacidad de elegir a esa gente y le otorgó a órganos colegiados la capacidad de designarlos. En consecuencia, a ellos no los elige de manera soberana el pueblo como en el 274. En consecuencia, no hay analogía. Lo que hay es brutalidad excesiva y analfabetismo crónico entre los que confunden
la naturaleza de esos dos artículos. En cuanto al hecho de que la Junta Central Electoral haya movido las elecciones, la Junta Central Electoral no tiene facultad para fijar elecciones, ni tiene facultad para anular elecciones. El único órgano que tiene facultad para elegir elecciones es el Tribunal Superior Electoral, un tribunal que pudiéramos cerrar porque no funciona, ha renunciado al ejercicio de sus atribuciones, y si mañana el Tribunal Superior Electoral no estuviera, no pasa nada. Ahora, en cuanto a la atribución ejercida ahora por la Junta Central Electoral, hay que analizar dos cosas. Lo primero es que ella no tiene atribución constitucional para hacer eso. La atribución constitucional para fijar elecciones cuando se dan las condiciones de nulidad es el Tribunal Superior Electoral. La Junta Central Electoral, sin embargo, ha atendido a una realidad, a la realidad de que no se pueden hacer las elecciones el 16 de mayo por una circunstancia no prevista. Una pandemia, el soberano no va a concurrir a la urna y entonces no se puede. El soberano, si no concurre a la urna, está convocado. Porque cuando no se elige el 17 de mayo, el pueblo queda convocado a una segunda vuelta, por lo menos para el caso de presidente y vicepresidente. En consecuencia, si el 16 de mayo no puede haber elecciones por una circunstancia como la presente, el pueblo queda convocado para el día 5 de julio, que era la fecha de la segunda vuelta. Ahora bien, la Junta tenía una facultad que debió usar, pero en la Junta hace tiempo que se olvidaron de la Constitución y de la ley. Ahí falta gerencia y falta conocimiento. La Junta es una vergüenza de la nación. ¿Qué fue lo que debió hacer la Junta? Esa resolución que la Junta adoptó, la Junta la debió mandar al Congreso como un proyecto de ley, a los fines de que el Congreso, que tiene facultad reglamentaria para los derechos fundamentales por ley, votar es un derecho fundamental que se debía ejercer el 17 de mayo. Una situación grave lo impide. Entonces la Junta, que tiene iniciativa congresual, porque la Junta tiene capacidad de mandar iniciativas al Congreso que otros órganos no tienen, entonces la Junta debió mandar un anteproyecto de ley para que el derecho fundamental a elegir el día 17 de mayo por una ley, el Congreso lo fijara para el 5 de julio. Pero aquí ni tenemos congresistas trabajando, son una partida de analfabetos que no se leen la ley, que no se leen la Constitución, y la Junta... Y eso no sería una modificación a la Constitución, no una ley. Mira, uno tiene que ir en el marco de las posibilidades. Lo ideal sería una modificación transitoria a la Constitución cambiando la fecha. Eso es lo ideal. Pero todos sabemos que es imposible. Otra pregunta, licenciado. No, déjame completar. Es en ese mismo orden. Y la otra pregunta es, si el hecho de que ya tengamos un estado de excepción autorizado en el Congreso no da esa facultad de mover esa fecha. No. El estado de excepción, pero déjame terminarte lo otro. Mira, la Constitución establece que los derechos fundamentales, como es el de elegir y la fecha de elegir, puede ser modificado por una ley. Lo ideal hubiera sido una modificación a la Constitución, pero la realidad es que no hay condiciones para eso en este momento. Lo que sí hay condiciones es para que ante la presentación de una modificación por ley que la Junta presente, el Congreso se reúna y en 2 lecturas de emergencia cada Cámara la conozca. ¿Por qué? Porque el Congreso por ley tiene la capacidad, conforme dice la misma Constitución, de modificar, pero no en lo esencial, sino en las aplicaciones relativas, los derechos fundamentales como es el de elegir y ser elegido. En consecuencia, todavía hoy se puede, por una ley, hacerlo. Yo te voy a decir algo. Yo podría, cualquier abogado podríamos acudir al Constitucional, demandando la nulidad por acción directa de esa disposición de la Junta y pidiéndole al Constitucional una sentencia exhortativa para que le pida al Congreso que conozca por ley que las elecciones sean el 5 de julio. Pero nadie cree en el Tribunal Constitucional porque nunca ha fallado a tiempo, ni siquiera una sola vez. Ese tribunal no funciona para las emergencias. Entonces el país
La realidad que tiene es, si todos nos hacemos de la vista gorda y pateamos la Constitución y luego va a pasar de manera reiterada, o buscamos en la forma el respeto a la norma sustantiva. Dicho esto, te ruego que me repitas la pregunta para que el televidente sepa cómo te contesto específicamente a lo último que me dijiste. No te oigo. Michelle. Lo que decíamos era, fuera del tema de la parte constitucional, es que si ellos no podían eso mismo, que si no podían utilizar el estado de excepción para hacer el cambio. No, mira, Michelle, el estado de excepción es específico. Cuando el presidente solicita al Congreso que declare la excepción, sí, se declara para una cosa. Por ejemplo, es como si fuera una asamblea extraordinaria de una empresa. Ahora el Congreso le ha dado autoridad al presidente a regular determinados derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho al tránsito, en cierta medida el derecho a la libertad, el derecho a las reuniones de carácter pública. Esos derechos ahora resultan regulados por un decreto, pero nada más hasta la fecha en que el Congreso lo autorizó, hasta el día 30 de abril. Licenciado, ¿y no será también que en el caso de la Junta Central Electoral, cuando el PRD, el PRM, el PLD y el Partido Reformista quieren algo y se ponen de acuerdo, automáticamente pueden tomar medidas sin necesidad de modificar ninguna ley, ninguna constitución y nada, porque todo el mundo está de acuerdo con lo del 5? Aquí nadie se... A la propuesta del 5 no es una propuesta gubernamental, es una propuesta de la oposición. Y nadie se ha quejado. Usted es la primera persona que yo estoy viendo hablando de una ley, de una constitución. Los otros dijeron, no, sí, como que la facultad de esa junta es cuando le da la gana a los partidos políticos. Lo que está muy mal hecho, tú tienes razón, pero eso está mal hecho. Por eso es que la República no funciona, porque cuando nos da la gana nos ponemos de acuerdo y violamos la Constitución. Y luego queremos que la Constitución nos garantice. No, la Constitución no se puede violar nunca. La Constitución tiene que aplicarse en el fondo y en la forma. Los partidos políticos hicieron muy mal. Yo estoy de acuerdo con que las elecciones sean el 5 de julio. Lo único que yo estoy diciendo es que quiero que se haga bien hecho. La forma. Es la forma. Tú no puedes usar de pretexto una emergencia para violar la Constitución, porque después, ¿con qué derecho va a reclamar los derechos que te garantiza la Constitución? Eso igual que el Tribunal Constitucional. Si no existe para garantizar la primacía de la Constitución, entonces hay que cerrarlo también porque sale muy caro. El Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional son dos órganos carísimos. Por favor, ¿cuánto gana un juez de ahí? 200-300 mil pesos. ¿Tú estás loco? Ma. La Junta gana $500,000 de pesos. Y esos tribunales también salen muy caros. Y cuando el pueblo los necesita para mantener la garantía de la Constitución y de la ley, no funcionan. Deben aprender a funcionar. ¿Para qué yo quiero un tribunal constitucional si no me garantiza eficacia de la Constitución? Si no me garantiza primacía de la Constitución. ¿Para qué quiero un tribunal superior electoral si cada vez que le llega una cosa se declara incompetente? Las atribuciones del Tribunal Superior Electoral deberían pasar en materia de oficialías, que es 98,5% de su trabajo, a los tribunales de primera instancia, porque es un crimen traer a una gente de Oviedo a arreglar un acta de nacimiento a la feria y tardar 3 años en eso. Y en materia contenciosa, a una sala de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Superior Administrativo. Y estaríamos mejor y nos economizamos ese dinero. Bien, vamos a agradecer al licenciado Ángel López que nos acompañó en el día de hoy. Yo creo que nos ha dejado todos los temas claros, lo económico, los temas de salud y los temas electorales. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros hoy. Gracias. La semana que viene le vamos a dar una llamadita para que nos dé los avances necesarios. Y además también, Michelle, que ahora ya tiene la experiencia de que por donde entra el sol. Ah, sí, ya. Bye, bye. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Bien, hay que reconocer que la gente y los televidentes se han adaptado también a todos estos errores y vamos a decir problemas propios del coronavirus. Hemos todos tenido que improvisar, hacer estudios de televisión en nuestras casas, bregar con el audio, con iluminación,
con los invitados, aprender a usar estos con programas. Con los perros. Con los perros que ladran, con los las cosas que no hemos topado en estos días uno no tienen explicación. En la parte final hay dos cosas que yo quiero tratar. Hablábamos primero de las cosas buenas del coronavirus y de la pandemia, y yo creo que otra cosa que no podemos dejar de mencionar, decíamos que hay menos atracos, más tranquilo, que no hay tapones, todo eso hay que verlo para por lo menos uno entusiasmar. Y yo creo que no podemos dejar atrás, señores, que la gente se está enfermando poco. Parece que la única enfermedad que hay es coronavirus. Miren, las emergencias están vacías, solo llegan los coronavirus. La gente le dejaron, los infartos se han puesto al mínimo. La gente no le está, las muelas se están enfermando poco. Los ojos no se están dañando. No hay nadie con una apendicitis, hasta las mujeres están pariendo de forma regular. Me dicen a mí que de 3 citas están yendo a una y no ha pasado nada. Yo creo que eso son de las cosas buenas la cesárea no se pueden posponer, la cesárea. Bueno, yo te estoy diciendo que fuera del problema de los partos, hay sí. definitivamente tal vez es que muchas enfermedades son propias de el acercamiento social. Bueno, es que también hay más infarto cuando hay más trabajo, cuando hay más estrés, cuando hay más problemas. A lo mejor las enfermedades de la piel no dan si tú no sales de tu casa. Algo está pasando que la gente Y cuando tuvimos el doctor de Nueva York, el doctor ¿cómo se llama? Terrero Antigua, habló de que no es un fenómeno dominicano, está pasando en Estados Unidos también, de que la gente no se está enfermando de las enfermedades tradicionales. Sí, es así. Tienes que saber también que ahora hay mucha gente que antes no se sabía dónde estaba a cierta hora, que ya se sabe. También eso trae mucha tranquilidad y menos problemas. Pero eso nos demuestra también qué tan imprescindible eran cosas que nosotros hacíamos todos los días y que ya aguantan una postergación o simplemente un mejor cuidado para evitar que uno tenga que salir a resolver cosas para la calle. Ya, tú haces una lista de cosas para el supermercado, para la ferretería, y tú dices, realmente necesito esto. Marcela. Sí. Pero yo les digo algo, en el caso de las muelas, como tú dijiste, yo les recomiendo y les deseo que ninguno tenga problemas. Yo tengo un hijo que tiene 2 noches sin dormir, con un dolor de muelas que no aguanta. Ya comenzaron a salir. Logramos una doctora que lo podía atender hoy, ya de hecho ya salió para allá, pero fíjense que había que pagar con anticipación, con una transferencia bancaria para que ella se mueva de su casa al consultorio, para que vean cómo cambiaron las cosas, ¿verdad? Y no todo el mundo estaba atendiendo. Y en una emergencia de odontológica, realmente fue horrible pero poder lograr cosas. También, Marcela, también por 2 cosas, Michelle, y eso no lo dijimos ahorita, y Carlos, que también la gente prefiere que le acrediten porque tampoco tiene contacto con el dinero. Sí. El dinero también es un transmisor del virus. Yo cuando llego el dinero lo pasa a todo el mundo. Yo cuando llego y me dieron dinero, lo coloco sobre una alfombra y le pongo alcohol por ambos lados hasta que se seque. Imagínate tú. Yo lo pongo al sol. El dinero queda desinfectadito. Yo lo pongo al sol y le echo lisol. Yo creo que también, yo creo que hasta la tarjeta, si uno la entra mucho en los cajeros, también puede ser un cajero. Pero es que te vas a poner loco. La tarjeta, no te pone a pensar. Si por contacto, si va y el virus estaba en la tarjeta de débito del que estaba antes que yo, se lo pegó al cajero, entonces el cajero se lo pega a la tarjeta mía. Bueno, Michelle, Herrero, tenemos 3 minutos para terminar y yo creo que debemos de tratar el tema de las pruebas. Nosotros no podemos terminar hoy sin dejar este tema resuelto. Hay 15.583 pruebas procesadas. El presidente de la República dijo en su discurso que habían más de 40.000 pruebas. Y el ministro de Salud todos los días nos da un dato de pruebas que hoy andan por 15.000. La pregunta, eso llamó
a un interés de decir que había un descontrol en cuanto a las pruebas. El ministro, aunque ayer trató de corregirlo, antes de ayer, cuando mencionó que las pruebas de las 40,000 son las pruebas rápidas y las pruebas que él da son las pruebas de PCR, hacían más de 56,000 pruebas. Con todo esto, yo personalmente creo, y eso es lo que deben de explicar. Primero, ya explicaron que son 50 y pico de mil pruebas, muy bien. Ahora, que nos expliquen por qué, si es que las pruebas rápidas no las están tomando en cuenta para estadística, o si es que las pruebas las está manejando varias gente aquí, porque eso que conversábamos en la pausa, Terrero, es delicado. ¿Por qué hay gente individuales o instituciones haciendo, si es que esas pruebas no se están contabilizando? Porque yo no veo mal que aquí haga pruebas todo el mundo, porque hasta los laboratorios lo hacen, pero tienen que mandar las pruebas allá. A salud pública. Mira, me parece, yo estoy ahora más confundido, de verdad. En realidad, no entendí bien, Michelle, pero las pruebas, las rápidas, son pruebas. De que tenga una cierta inseguridad es otra cosa. Pero si tú le haces una prueba a una persona que da negativo, bueno, pues hicieron una prueba. Si da positivo y hay que repetirla, pues hicieron 2 pruebas. Entonces, realmente esas pruebas tienen que estar contabilizadas, porque nosotros estamos incluidos en un sistema internacional donde se reportan diariamente el número de pruebas de positivas, de las hechas y las rechazadas negativas, y también de los contagios específicamente y de los fallecidos. Por lo tanto, yo me quedé más confundido ahora, porque aquí dice el ministro Michel que el Ministerio de Salud Pública, o sea, ha dicho que las Fuerzas Armadas están haciendo pruebas. Voy a leer exactamente lo que dice el periódico. El ministerio dice: tengan listo el cómputo de los resultados arrojados por las pruebas rápidas que han venido realizando el personal de las Fuerzas Armadas en las provincias Duarte, Santiago y La Vega, así como en el municipio de Boichío, San Juan de la Maguana, en las cárceles de La Victoria y Pinito de La Vega. Yo entendía que el rector del sistema de salud completo es el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, cualquier prueba que esté administrando quien sea. No, pero el tema no es que no lo tarpa. Oye, parece que es un problema de información. Parece ser que las pruebas rápidas no están en la contabilidad general, porque es una prueba que pero están contabilizadas, pero no las presentan todos los días. Como quiera, déjame decirte que nos acaba de llamar el doctor Hanna. No tenemos tiempo para ir al aire porque son las 55. Nos va a dar, y le acabamos de prometer, vamos a darle las gracias al doctor, pero mañana el doctor Hanna nos va a dar una opinión y nos va a enseñar cuál es la situación de la prueba, qué es una prueba de PCR y qué es una prueba rápida. ¿Cuál es su diferencia y por qué, aunque las dos están supervisadas por el ministerio, solamente en los reportes diarios se tienen en cuenta las pruebas PCR y no las pruebas rápidas que seguimos comprando y trayendo al país? Gracias al doctor Hanna por y mañana temprano lo vamos a contactar para que el doctor nos dé esa información. Sí. Es bueno eso, Michelle, brevemente, porque también las pruebas que le hacen repetidas a un paciente, como el italiano, que le han hecho 5 o 6 pruebas, son pruebas, pero nada más es un solo paciente. Es un solo paciente. Bueno, el problema es que todos tenemos dudas, pero tampoco puede ser una cosa es la política, otra cosa es el chisme, otra cosa es ser objetivo. Hay un tema que simplemente hay que explicarlo, y para eso parece que es un tema médico. Yo creo en la credibilidad del ministerio, creo en la credibilidad del ministerio, creo en eso. La forma como pero mañana el doctor Hanna nos resuelve el problema. Señores, se nos fue el tiempo. Gracias. Señores, hasta gracias mañana por estar con nosotros.